¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Esperen que me tomo un mate. A vuestra salud. Soy argentino, no puedo evitarlo del mate. Imposible. Bueno, hoy vamos a seguir con esto que hablamos hace unas 2 semanas atrás, del leaks sobre dominantes. Vamos a seguir sobre leaks, pero vamos a trabajar de otra forma hoy. Vamos a hablar de algo que se llama la escala alterada para usarla sobre un acorde dominante. Esta escala, esperen que cojo el bajo, que lo tengo aquí. Un segundo, amigos, ya estoy con ustedes. Aparte puse la cámara para que se vea bien, se ve bien el mástil, para los que decían que no se veía el mástil, ahí se ve todo. Esta escala, lo bueno que tiene la escala alterada, es que nos quita del típico o el obvio sonido dominante que tienen algunas escalas. Por ejemplo, si yo estoy tocando en La menor y voy hacia el Mi 7, el dominante, ese Mi 7 puede ser un acorde en Mi séptima solamente pelado, ¿no? Que va a sonar así. Puede ser un Mi séptima sostenido 9, que es con la novena aumentada. Puede ser con la quinta aumentada, ¿no? Que tiene la séptima menor, ¿no? Que es de esta nota. O puede ser también con la novena menor. Estos son todo lo que llaman dominantes alterados, ¿sí? Si yo toco el dominante normal, tocado digamos más clásico, con la quinta y la séptima menor, es un dominante digamos básico, no es un dominante alterado. Alterado es cuando tiene novena aumentada, o sostenido 9, o la novena bemol, o tiene la quinta aumentada, o la quinta disminuida, ¿sí? También que es la misma nota que la sexta menor, la bemol 13, la trecena bemol, que es la sexta menor, que es lo que genera este acorde. ¿Sí? Entonces ahora, en lugar de utilizar la escala frigia mayor, que es la que utilizarían todos, en principio cuando empezamos a ver un poco de improvisación, lo vemos de otra manera. Lo vamos a usar la escala alterada de Mi. Si no sabéis lo que es la escala alterada, en mi canal van a encontrar muchos vídeos sobre la escala menor melódica, y está todo el desarrollo de la escala menor melódica, y está donde se habla de lo que es la escala alterada. La escala alterada es el séptimo grado de la escala menor melódica, ¿sí? Lo vamos a tocar sobre Mi, que sería esta escala. Usando todas las notas de la cuerda 5, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la escala alterada? Que sale del sonido de La menor. Por ejemplo, en el caso que hablemos de La menor y Mi séptima, ¿no? Del dominante, que sería tónica dominante en menor, sale del sonido de La. Si yo estoy tocando sobre Mi alterado, estoy tocando en Fa menor melódico, porque es el séptimo grado de Fa menor melódico, ¿sí? Sí, esa es la escala. Ese es el sonido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo utilizo sobre un La menor Mi séptima, sobre el dominante? Esto no va a ser tanto de lick, sino que es para usar la escala sobre el acorde dominante, y teniendo en cuenta después lo que es el reposo, que sería el La menor, ¿sí? Estoy tocando La menor y Mi séptima. Lo puedo tocar o alterado, ¿no? Pero toquémoslo sobre el dominante, sobre un Mi séptima, Mi 7. Lo que tengo que ver para eso son los diferentes dibujos que yo voy a tocar de las dos escalas. Tengo claro que la escala de La menor va a ser esta, no la escala menor dórica, ¿no? ¿Sí? Y la escala alterada, que va a ser desde Mi. Y La menor. ¿Sí? Y Mi. Entonces,
El truco de esto, el trabajo de esto es visualizar las dos escalas. O sea, yo voy a tocar sobre la menor y voy al mi alterado. Y la otra vez. ¿Ves? ¿Ves que el sonido del alterado sobre mi significa que estoy tocando en fa menor melódico? ¿Y qué tiene que ver fa menor con la menor? Nada, porque dentro de la menor, si nosotros lo vemos como la dórico, estamos tocando en sol mayor. Y ahora estoy tocando sobre fa menor. El fa menor no existe dentro del sol mayor, ¿sí? Porque el fa existe como fa sostenido, que sería el fa sostenido disminuido, el del modo locrio. Si yo lo veo al la como el la eólico, como esta escala, ¿no? Sería el la menor de toda la vida, el la que es relativo de do mayor, y el fa no es menor, sino que es un fa lidio, es esta escala. Entonces, por eso da ese efecto como de modulante. ¿Qué es modulación? Cuando yo cambio de tonalidad. Aquí no estoy cambiando de tonalidad, pero cambio la sonoridad de lo que estoy tocando. Entonces, si estoy tocando sobre mi, y a la, y entro en la. Entonces yo tengo que visualizar las dos escalas. Sobre la menor, dórico por ejemplo, la, ¿no? Y después me voy al mi. Ahora bien, para eso, para poder más o menos unir las dos frases, porque yo tengo que caer en una nota de la escala de la y después tengo que caer en una nota de la escala alterada de mi, tengo que primero saber bien los dibujos. El de la supongo que lo saben porque es lo de los modos griegos. Pero por ejemplo, podemos trabajar sobre esta posición, ¿no? La dórico. Y sobre el mi alterado desde aquí. Y el la. ¿Entiendes? Entonces el sonido va a ser diferente cuando voy al dominante. Ya no toco la escala frigia mayor de mi, esta escala. ¿No? Porque suena muy como obvio. Pero cuando yo toco la escala alterada, y caigo sobre la, ¿sí? Esto habría que trabajarlo en esta posición, en el la de aquí, y cuando voy al mi, y voy hacia el la, y ahora hacia el mi, y hacia el la, y hacia el mi, y hacia la. Ahí caí en la tónica para que sea más obvio porque no tengo el backing track sonando, ¿sí? Entonces sería bueno que busquen por YouTube algún backing track de tónica dominante, de la y mi séptima, o sol y re séptima, ¿no? Un acorde menor con su dominante, que es el acorde de séptima, y practicar las dos posiciones. Para eso, yo tengo que saber perfectamente la posición del dominante desde mi, perdón, de la escala alterada de mi. La de la se supone que la sabemos por toda la extensión de los modos, ¿no? Que estoy tocando en sol mayor porque es la dórico. Pero la digitación de la escala alterada mi, si lo toco desde aquí, ¿ves? Sé las notas de la cuerda 5 para los que tienen bajo de 5 cuerdas, de toda la digitación que pueda haber. ¿No? Que ahí me pasé a la otra posición. La otra forma puede ser tocarla de esta forma.
escala alterada lo que tiene es que es un híbrido entre una escala disminuida, empezando con semitono, tono, y una escala tonal. Fíjense. Tonal, disminuido, tonal. Y caigo al la. La. ¿Sí? Si estoy tocándolo en el mi desde aquí, desde el traste 3, sería el traste 15, 17, 19, de la cuerda 3, puedo tocarla así. Fíjense. Que voy a la octava alta en la octava baja en la cuerda 5. Y al lado otra vez. Si toco con este dedo, pero tocando para aquel lado, con el dedo 1, ¿ven? ¿Sí? Ahí sería desde ahí. Luego, desde el traste, por ejemplo, del mi, de aquí del traste 2, del traste 14 de la cuerda 2. Termino en el mi de la cuerda 5. Si lo toco desde aquí, si lo toco desde el mi de aquí, ¿no? Sería ahí. ¿Qué otra opción puede ser? Después son todas las mismas opciones. Porque largo de la tónica en la cuerda 1, en la cuerda 2, en la cuerda 3, en la cuerda 4 y en la cuerda 5 también. De la escala alterada. Y saberla bien. Entonces cuando yo voy hacia el mi, voy a visualizar esa escala. Depende de a cuál distancia esté yo desde el mi. ¿Sí? Si estoy tocando desde aquí, por ejemplo, en esta zona del mástil, y ahora voy al mi. Si cojo esta tónica, ¿ves? Esta frase está hecha sobre la posición esta. Si voy a tocar esta frase, estoy tocando esta posición de mi alterado. Tienes todas esas notas. ¿Sí? Pero algo que quede claro con el tema de la escala alterada. Si estoy tocando en mi, muchos lo explican de otra forma porque te dicen, no, es un semitono arriba, la escala menor melódica, un semitono arriba. ¿Sirve eso? Sirve perfectamente. Pues si yo estoy tocando en mi, está tocando en fa menor melódico. Si estoy tocando, por ejemplo, en la alterado, significa que toco un semitono arriba, la escala menor melódica. Para mí es más práctico verlo como la escala alterada solamente. No como la escala, aunque sea lo mismo, aunque estamos un semitono. Pero para mí me sirve mucho más verlo como una escala aparte de la escala menor melódica. ¿Sí? Esta frase, por ejemplo, de la escala de Nai Tunisia, ¿no? ¿No? Esa es una frase hecha sobre la escala alterada. Lo subo una tercera menor para arriba, hacia la. Es una frase que puede ser sobre la escala alterada. Y caigo en el la. Caigo en la segunda de la, ¿no? Pero bueno, antes que pasar licks o frases, traten de, primero, saber bien la escala alterada de cualquier lugar del mástil, con el dedo 1, con el dedo 2 o con el dedo 4, pero ubicarme en la escala para yo ver el dibujo, entonces yo puedo empezar a unir esas dos escalas que estoy tocando, tónica y dominante, y puedo caer en una nota de la escala. Pero para eso tengo que previsualizar la escala antes de ver dónde voy.
Después tú puedes hacer el análisis y decir, sí, no, en realidad voy a la tercera, voy a la oncena, ahora voy a la quinta, vale. Pero en principio lo vas a ver como algo visual, ¿sí? Entonces cuando estoy tocando sobre esas dos escalas, yo visualizo y caigo una nota de la escala. Estoy tocando en la, este sería el ritmo, ¿no? Alterada. ¿Ah? Hacia la. ¿Ves? Todas esas frases, que son las notas target donde yo voy a parar, es dentro de la escala de la menor dórico. Pero voy fraseando sobre la escala alterada. Pero para eso tengo que ver el dibujo. Estoy tocando la, voy a ir al mi de aquí. Y hacia la. Y ahora hacia mi otra vez. Y ahora de mi. ¿Me entiendes? Y una frase para tocar sobre esta escala puede ser la frase esta de Gillespie del tema Night in Tunisia, que está tocado de re parte de la. Después se te acaba. Bueno, eso está hecho sobre la escala alterada de la. Pero después resuelve para ir a re, porque el tema hace la sustitución que hace mi bemol y el 2-5-1 a re menor. ¿Ves? Esa nota es la sustitución tritonal del dominante, que es la séptima, y sería la sustitución mi bemol séptima. Pero bueno, esta frase la puedes tocar sobre la escala alterada, partiendo de la tónica. Puedes tocar el arpegio. Este es el arpegio. Acuérdense que la escala alterada también se llama locria con la cuarta disminuida. Si tú sabes el modo locrio y le disminuye la cuarta y en lugar de sea justa, sea cuarta disminuida, se transforma en la escala alterada, que es el séptimo grado de la escala menor melódica. Pero véanla como una escala aparte y van a ver la sonoridad que tiene cuando cambia, porque es como que estoy fuera de la armonía, pero estoy dentro, ¿sí? La explicación de la escala alterada está en mi canal, pero los invito a alterarse un poco y a tocar esta escala sobre el dominante. Pero para eso tengo que saber, empecemos solamente tocando la menor, dórico o eólico, como tú quieras, pero el mi alterado, que sería fa menor melódico, y saber la escala alterada desde cualquier lugar del mástil. De modo que cuando me voy moviendo y voy a ir a ese acorde, yo previsualizo la escala por donde yo voy a caer. ¿Sí? Para no quedarte tocando sobre la misma escala o tocando sobre la escala frigia mayor, que es muy parecida a lo que tiene la tercera que va a subir y que hace efecto de tensión para ir al la, ¿no? Que tiene sol sostenido. ¿Sí? Acuérdense, la frigia es esta escala. Si yo la hago mayor y a la. Pero para mí suena mejor esta escala. ¿Sí? ¿Ves? Eso es lo bueno que tiene, porque cambia el carácter. En muchos instrumentistas de jazz o soleadores o gente que toca jazz, esta escala está metida por todos lados. Otra frase que pueden tocar es, por ejemplo, la escala así, ¿no? Que es la escala a partir de la cuerda 1. ¿Ves lo que le digo? Que es un híbrido entre disminuido y tonal. ¿No? Y hacia la. Pero la frase está tocado de la tónica, que es tocar la escala tocando
Lo mismo aquí. Y caigo en la. ¿Sí? Esta escala es muy interesante, la escala alterada. Prometo hacer otro vídeo de estos, pero trate de trabajar esto. Denle bola a esto de tocar sobre cambios de acorde y no quedarse en la misma escala y pensar en los acordes y en qué nota voy a ir, ¿sí? En qué nota voy a usar, pero para caer en esa escala y alguna nota de la escala, ¿sí? Pero para eso hay que previsualizar el mástil y ver los dibujos en el mástil, porque si no, no vas a poder entender por dónde está yendo sobre la armonía que está sonando detrás. Por eso mejor, en lugar de meterse con un estándar con 20.000 acordes y cambio y 2, 5, 1 y para arriba y para abajo, mejor usar la escala alterada sobre dos acordes. Tónica menor, dominante. ¿Sí? Y sobre ese dominante voy a meter esta escala alterada. Espero que esta escala les altere tanto la vida como a mí. Hasta pronto, amigos. Gracias por vuestros comentarios, gracias por vuestros mensajes. Será hasta pronto y cuídense.